Este video lo comienzo de una manera diferente al resto. Voy a comenzar contándote una historia. La historia de Marco, un ciudadano romano que hace 2000 y pico de años atrás está viviendo en la ciudad de Alejandría. Se ha separado de su mujer y la está esperando hace mucho tiempo, que ella vuelva, que regrese. Un año entero la está esperando y en un momento dice, bueno, voy a tratar de olvidarme de vos y voy a emprender un largo viaje para el Medio Oriente. Entonces nosotros vamos a ir leyendo a través de cartas que él va escribiendo y conociéndolo y acompañándolo en este viaje donde nos va a ir presentando cómo era la geografía del lugar, cómo eran las costumbres, las vestimentas, los alimentos. De tal manera lo escribe esas cartas que nos metemos ahí. Parecería que estuviéramos con él acompañándolo en este viaje que él emprende hacia Medio Oriente. Cuando él llega a su destino, va en un burro y se encuentra que es un burro, de pronto se empaca, no quiere seguir. Y ve que hay un tumulto, allá a lo lejos hay un tumulto, toda gente alborotada, haciendo desmanes, gritando, algunos llorando, otros festejando, unos tristes, otros contentos. Se acerca y se da cuenta de que están condenando a unos criminales, a unos delincuentes. En ese momento el Imperio Romano, en esa zona, en el Medio Oriente, la forma que tenía de condenar y ejecutar a sus criminales, a sus delincuentes, era con la crucifixión. ¿De qué manera los condenaban a muerte? Bueno, no era con una guillotina cortándole la cabeza, sino que lo que hacían los tipos era clavarlos en una cruz hasta que mueran desangrados o de hambre o lo que sea. Entonces, él llega ahí y hay 3 que están siendo ejecutados justamente en ese momento y hay gente llorándolos y particularmente lloran a uno. ¿A quién es el que están llorando? Justamente a Jesucristo. Así arranca Marco el Romano, la mejor novela histórica sobre las Pascuas que jamás se haya escrito. Quédate en este video. Yo soy Franco Fernández, esto es El Castillo de los Libros y te vamos a explicar por qué esta es la mejor novela histórica que se haya escrito jamás sobre el tema. Así que bienvenidas, bienvenidos a este video sobre Marco el Romano, escrita por Mika Waltari. Ya viste los videos, ya sabés quién es Mika Waltari, un tipo que escribió todas estas novelas históricas, en realidad escribió una más, pero nos falta. Bueno, si no sabés quién es, acá arriba te dejamos un video para que ya vayas a ver quién es este escritor, del cual nosotros acá te presentamos el Marco el Romano. Anoté un montón de cosas, así que si ven que miro para abajo, es porque no me quiero olvidar de nada de por qué esta es la mejor novela. Pero ya hablé un montón y quiero que ya decirte por qué es la mejor. Mira, una de las cosas que me pregunte, o que digo, bueno, ¿por qué es una de las mejores? Primero porque elige un tema, un momento, una época muy difícil de historizar. ¿Cómo contás la historia de este momento que está tan atravesada por la religión y que a la vez es tan política? ¿Cómo hizo este escritor para dejar conformes en partes iguales a aquellos que no son creyentes? Porque yo acá digo, ¿cómo sale un tipo escribir una novela histórica y dejar conforme a alguien que no es creyente con la historia y tocar el tema religioso? Y a su vez, ¿cómo hizo para que uno que es creyente le guste esta novela, lo convenza y no salga ofendido cuando toque el tema de la religión? ¿Cómo lo logra? Bueno, lo que hace es crear un personaje maravilloso como es Marco, lo sitúa, como te digo, en este momento, y Marco es como un personaje imparcial, porque él al momento de llegar, él no está atravesado por las pasiones de ese momento. Él cuando nosotros vamos conociendo en el día a día, porque estos son cartas, esto está escrito en forma de cartas que escribió Marco, entonces nos situamos en ese momento. Él no sabe quién es Jesús, entonces ya es como una mirada imparcial. Él no tiene una opinión formada, él está fuera de todo ese contexto, de todo ese alboroto. Entonces, este narrador nos presenta como una forma, yo diría imparcial en un primer momento, es como que él está alejado, lo ve todo con extrañeza y eso nos permite a nosotros situarnos de manera histórica. Hace que nosotros no estemos atravesados o con una mirada ya condicionada o de una manera ya como determinada. No, el tipo lo ve todo como desde afuera. Entonces te empieza a presentar esa historia. Y qué mejor para alguien que quiere conocer la historia que poder tener esa perspectiva, que no esté atravesada por el fuego del momento. Por lo menos no en un principio, porque este personaje se va a ir transformando. Este personaje lo vamos a ir conociendo y a medida que la novela avanza, se va a ir él mismo transformando, él mismo creciendo. Otro acierto es que mete personajes históricos. Personajes que aparecen en esta novela, acá en Marco el Romano, aparece Poncio Pilato, por ejemplo. Aparece María de Magdalena. Aparece la Virgen María. Aparecen los apóstoles. Son personajes que aparecen acá.
Entonces tenemos a Lázaro, aquel de levántate y anda, como uno de los personajes. Lo cual ya nos hace entender que estamos en ese momento. ¿De qué manera los mete a estos personajes? Bueno, de una manera que los hace hablar y que nos muestra la dimensión política. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué hace que esto sea una novela histórica? Vemos a Poncio Pilato, aparece ahí, él habla, él participa, él es uno de los personajes principales, o uno de los personajes importantes de esta novela, pero no lo vemos como ese figura demoníaca, lo vemos como un político. El tiempo nos presenta a Poncio Pilato como un político, como el procónsul que está gobernando esa zona geográfica en ese momento, respondiendo al Imperio Romano. Entonces, nos sacamos como una visión que ya tenemos de Poncio Pilato y lo vemos en su dimensión de personaje histórico, de personaje político. ¿Por qué? Porque Poncio Pilato en su momento, cuando toma la decisión de crucificar a Cristo, lo hace en un contexto político, bajo presiones políticas, bajo algunas convicciones políticas. Entonces, no lo ves como alguien ya solamente un malo, como un tipo muy malo. Lo ves en su momento histórico, cómo presiona el Sanedrín, o sea, el Consejo de Sabios Judíos, cómo presiona para que él tome esa decisión, cómo él está bajo las órdenes del Imperio Romano. Entonces, en un momento él dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Dice Poncio Pilato, se pregunta, dice, tengo una persona que está cometiendo un delito, que es justamente rebelarse ante el poder romano, y hay una ley que a mí me están pagando, dice, yo tengo que obedecer al trabajo. Entonces lo ves en esa dimensión y te sacás un montón de cosas. No digo que esté bien la decisión que hizo Poncio Pilato, sino que te sitúa en una forma en la cual vos lo puedas ver desde otra perspectiva esta novela. Y otra cosa que me anoto acá, que es el otro gran acierto, es que no solamente se queda Guattari, el escritor, con los personajes históricos, también hace hablar al pueblo. Entonces nosotros vamos a tener una gran novela en la cual vamos a conocer la opinión y las condiciones que tenían los personajes históricos más relevantes y más conocidos, pero también a través del pueblo. ¿Qué sentía el ciudadano común? ¿Qué sentía el habitante común? El campesino, el pordiosero. ¿Qué sentía el tipo que vivía en esa época? El que era como vos, que no sos un político, que no sos alguien reconocido, sino una persona, un trabajador de esa época. Bueno, él a través de esas voces del pueblo nos va a presentar cómo se vivía en ese momento. Entonces, vos lees esta novela y sentís que estás ahí. Sentís que estás en ese momento parado junto a tus iguales y también qué pensaban los poderosos. Como para que te des una idea nada más, y todavía no te conté nada de la historia. Yo te estoy diciendo por qué es la mejor. ¿Por qué? Porque nuestro personaje, Marco, en un momento va que está ahí y dice, bueno, yo quiero saber por qué toda esta gente está toda alborotada. Porque hay gente que está a favor, gente que está en contra, gente que se dio vuelta, que hasta hace poco lo apoyaba a Cristo y ahora tiene miedo y se esconde o cambió su opinión. Entonces esa es la historia. Es Marco tratando de descubrir qué está pasando en este momento. En el mismo y preciso momento en el cual a Cristo lo ejecutan, lo asesinan, lo entierran y que un día se acercan al sepulcro donde él fue enterrado y el cuerpo no está. Y ahí empiezan un montón de hipótesis, un montón de teorías. ¿Qué pasó con el cuerpo? Algunos empiezan a decir, se cumplió la profecía, resucitó. Al tercer día resucitó como él prometió. Y otros empiezan a decir, se robaron el cuerpo. Y otros empiezan a decir, no, esto es un engaño, son los apóstoles, lo que ellos lo seguían, bueno, estás viviendo en ese momento qué pensaba la gente, qué opinaba la gente, qué creía la gente que estaba sucediendo. Y acá se empiezas a entender de teología, conoces de teología, conoces de la doctrina religiosa, conoces de propiamente religión, porque qué pensaban los judíos, los seguidores de Cristo, pero también conoces de la política de ese momento, de la política romana, la política judía. Conoces de historia, cómo se vivía en esa época, qué costumbres tenían, qué pasó con Cristo realmente. Todo eso va pasando ahí y lo vas viendo en una gran gama, cómo lo vivía la gente en esa época. Y además acá te das cuenta que el tipo tiene un estudio de la época hecho pormenorizado. O sea, acá hay mucho estudio. O sea, vos lees esto y entendés cómo se vivía en esa época. O sea, conocés de historia. No solamente te gusta la historia, o sea, la literatura, sino que conocés la historia. Por eso es una gran novela política. También es una gran novela política porque conocés y se meten las razones políticas por cuales él fue asesinado.
Empezás a ver, por un lado, cómo parte de los poderosos judíos lo querían muerto, cómo deseaban su muerte, y también ves la dimensión revolucionaria de este personaje, cómo Jesucristo se estaba rebelando frente a un poder establecido, a poderes establecidos, cómo la gente lo seguía. ¿Qué era esa fe que la gente tenía en él? No solamente era algo religioso, empezás a ver que había toda una revolución alrededor de todo esto. Y uno se empieza a entusiasmar, porque uno va leyendo la historia y él, este Marco, que va conociendo los detalles, empieza a hablar con uno, empieza a hablar, como puede hablar con Poncio Pilato o con María de Magdalena, empieza a hablar con la gente común, con la gente que dice que lo conoció, con la gente que dice que él le dio un milagro. Y empezás a preguntarte, porque hay muchos que empiezan a decir, che, resucitó, este tipo resucitó, se le apareció a un pescador. Y vos te seguís leyendo la novela y decís, pará, yo estoy viendo todo lo histórico. ¿Resucitó Cristo? ¿Es cierto? Y vas avanzando en la historia y decís, bueno, yo quiero llegar al final y saber si resucitó realmente. Ya te voy a contar. Van 10 minutos de video. No te dije que te suscribas, no te dije nada todavía. Así que, si llegaste hasta acá, te digo, suscríbete por favor, porque siempre hablamos de libros, literatura, lecturas. Tengo una bárbara acá porque vengo hablando hace 11 minutos. El video lo tuve que borrar, empezar de vuelta porque me trabé, se me trabó la cámara, todo. Así que es un video que no tiene mucho para que comentes. O sea, ¿qué te puedo preguntar? ¿Lo leíste o no lo leíste? Déjame un comentario, haceme ese favor, porque a nosotros nos ayuda mucho que vos hagas un comentario. Llegaste a los 12 minutos, pone, gracias Franco por este video, me gustó, me interesó, me chupó un huevo, no sé. Pero si llegaste hasta acá, te agradecemos mucho con el comentario, que es lo que a nosotros nos sirve como canal, que vos le des un me gusta, que te suscribas, que dejes un comentario, que lo compartas, aunque sea por una carita contenta, o pone, Franco, acá estoy, saludame en el próximo video de Mika Waltari, leí tal novela, gracias a vos descubrí este autor, lo que sea, pero ayudanos con un comentario, que es lo que hace que este canal tenga más vistas, que es lo que queremos. Bueno, acá voy a empezar a contar, así que lo que voy a contar ahora es una parte de la historia que si te dan ganas de leerlo, por ahí está bueno no saberlo, por ahí no está bueno lo que yo voy a contar ahora, no saberlo, como que está bueno que sea sorpresa, aunque no es un spoiler. Lo que yo te voy a decir ahora no es spoiler, pero por ahí está bueno cuando lo vas a leer no saber esto, como ir descubriéndolo. Pero no te revelo nada, así que yo te voy a contar acá, porque en un momento, ¿qué hace? Marco se empieza a entusiasmar con esto de que apareció, que resucitó, que hay gente que dice que resucitó, que una cosa, que la otra. Entonces dice, va a aparecer en Galilea. En un momento se encuentra con los apóstoles él. Se encuentra con los apóstoles y son tipos jodidos, como él es romano, como que le tienen cierto recelo y no le quieren comentar de qué se trata todo esto. Pero le llega una voz de que dicen que Cristo resucitó y que en Galilea, que es un lugar lejos de donde él está, va a aparecer, va a volver y va a dar un mensaje. Entonces emprenden un largo viaje hacia Galilea y ese viaje es apasionante, porque ahí en ese viaje él se emociona, empieza a vacilar, dice, ¿qué estoy haciendo? Yo soy romano, ¿cómo puedo caer en la mentira de unos judíos, de unos galileos? ¿Cómo puedo caer en esta trampa? Pero dice, no, sí, hay algo que a mí me palpita de que realmente... Entonces ves esa vacilación de él. Empiezas a descubrir intrigas políticas, porque por ejemplo en un momento son muchísimos los que empiezan a partir a Galilea a encontrarse con Cristo, a reencontrarse con ese resucitado. Son muchísimos que viajan y él va ahí. Y entonces en un momento empiezan a surgir intrigas. Una de las intrigas es que dicen, che, ¿no será un invento de los gobernantes de Jerusalén para sacarse de encima a toda esta gente, a todos esos alborotados y que se vayan a Galilea? Entonces empezás a preguntarte un montón de cosas, como por ejemplo, él va aprendiendo, conociendo la historia de Cristo, aprende de sus enseñanzas, de sus metáforas, de sus parábolas, aprende el Padre Nuestro, conoce gente, te metes en todas las costumbres, es un viaje apasionante el que él se va a mandar, y vemos cómo él mismo se va transformando, ya no es el mismo del principio, ese hombre escéptico, ya es alguien atravesado por todo esto, es alguien que va en busca de saber realmente si este hombre resucitó, y vos mismo decís, che, quiero seguir leyendo, quiero llegar al final, ¿habrá resucitado realmente? ¿Cómo va a ser Waltari para resolver esta historia? ¿Cómo la resuelve? Porque, ¿cómo hace? Decís vos, mirá, yo acá me noté, dice, resucitó, te genera esa intriga, digo, ¿cómo lo va a resolver? Lo que viene ahora es, sí, spoiler, sí, ahora sí voy a hacer spoiler, así que
adelantalo si no querés saber más. Porque lo que viene ahora es spoiler, te aviso. Pero bueno, es la mejor manera de generarte a vos ganas de leerla. ¿Por qué? Porque vos vas a decir, che, la verdad que yo quiero saber qué pasó. Corto acá, voy a leerla y después vuelvo. Bueno, contarte lo que va a venir es una buena manera de generarte a vos las ganas de leer. Él llega a Galilea. Él llega a Galilea y ahí hay varias teorías sobre qué pasó con Cristo. Acá yo las anoté todas. Porque él, a partir de las voces de la gente, cuando yo le digo, él pone las voces del pueblo, él habla con un pordiosero, él habla con un campesino, él habla con un pescador, Marco. Entonces acá, en esas voces, vos empezás a escuchar distintas opiniones. Por ejemplo, hay uno que ves como el rumor de que resucitó se va gigantando. Y hay uno dice... Ahí algunos dicen que es como un invento de la gente, como que es algo que va pasando de boca en boca, que la gente se lo va creyendo y que en realidad no resucitó, sino que es algo como una pelota que se fue agigantando y la gente empezó a creerla y a pasarla. Entonces como que es en Argentina decimos un chamullo que se fue armando y se hizo una pelota tan grande que ahora todos quieren saber. Después otro... Chocheos de vieja, dice. Era un hombre igual que cualquier otro, que nosotros... Aunque podía ser milagros, dicen otros. Entonces es probable que haya resucitado, dicen otros. Otro dice, en realidad no lo mataron. En realidad lo dejaron vivo. Y sí, él volvió, pero no es que resucitó. O vos viste cuando lo mataron, en qué momento lo mataron. Vos lo viste muerto, se empiezan a preguntar. Y otros dicen, nada, posta, resucitó, posta, lo mataron, al tercer día resucitó. Pero hay otros, yo acá me lo anoté y dice, no, en realidad... Lo mataron al tipo y una secta religiosa robó el cuerpo y ahora se están haciendo pasar por él. Y son tipos muy místicos, muy milagrosos y aparecen de noche para que bueno lo vean. Y después otro dice, no, en realidad es un chanta que se hizo heridas en el cuerpo y se está haciendo pasar por Cristo y la gente lo elige. Eso es lo que va pensando la gente. Y entonces vos empezás a ver una ambigüedad constante en todos los relatos. Porque tenés como todas las visiones. Por eso yo te digo, a un religioso lo convence. Porque está el que dice, sí, resucitó posta. Pero también está la gente de Galilea que tiene miedo de decir su nombre. Y también está la gente que dice, no, es un chanta. Entonces como que él te va presentando todo lo que en esa época había pasado. Y vos te seguís preguntando, ¿va a aparecer Cristo? Porque están todos reunidos en un monte y aparecen los apóstoles. Y en ese momento... Vos decís, ¿va a aparecer Cristo? Bueno, léela. Están todos reunidos ahí, en ese monte, y hay algo que hay que remarcar de Mika Waltari, y no te voy a decir. No te voy a decir qué pasa. Solamente te voy a decir que hay una historia de amor. ¿Sabes qué te voy a decir? Anda a leerla. ¿Aparece Cristo? Es tremendo como el tipo resuelve eso. Es tremendo como el tipo resuelve... el tema de la resurrección, de todo eso. Es impresionante cómo lo resuelve. Pero no te olvides que hay una historia de amor. Que es la historia de él que tenía con su ex mujer. Bueno, en el último capítulo eso se resuelve y hace que la historia sea completa. Porque vos, acordate que cuando yo empecé el video, te comenté que él se había peleado a su mujer y que se va de su país. Por esa razón. Bueno, esa historia sigue estando presente. Al final se resuelve. Parece que te olvidaste, pero no. Siempre la tuviste presente. Y al final la resuelve de una manera tremenda. ¿Qué pasa con Tulia? Marco el Romano, la mejor novela histórica. Espero no haberte aburrido, espero que hayas llegado hasta acá. Si te gustó como lo conté, es una novela muy amplia, muy grandota, hacémelo saber. Porque realmente es muy difícil hablar de un libro tan amplio, tan histórico y tan emocionante. Así que, amiga, amigo, si llegaste hasta acá, déjame un like, déjame un comentario y gracias de corazón. ¿Y querés saber si aparece o no aparece o qué pasa, cómo lo resuelve? Lee Marco el Romano.